Bien, capítulo 4 de Romanos, hoy nos toca el verso 6 al 8. Saludamos a todos los que por ahí tienen visualizaciones en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga. Esperamos que esté siendo de bendición este audio, este podcast de nuestro estudio bíblico del libro de Romanos. Vamos a leer hoy día versos 6 hasta el 8, que es lo que nos quedó pendiente respecto a lo que veníamos hablando sobre la justificación por la fe. La semana pasada estuvimos viendo la justificación por la fe a través de Abraham, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar un poquito de David, por qué aparece David aquí entre medio. Semana pasada vimos por qué aparecía Abraham, entendimos un poquito por qué aparecía. Y hoy vamos a ver por qué aparece David. ¿Qué tiene que ver David con Pablo, con el libro de Romanos, con el Nuevo Testamento? Porque aparece este hombre de Dios. Leamos versos 6 hasta el 8. Dice así, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. ¿Qué dice David? Dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. O bienaventurados, como dice Reina Valeria, Reina y la versión, no hay versión antigua. Y verso 8, dichoso o bienaventurado aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esto lo dice David en un salmo, que después lo vamos a leer. Dichoso aquello a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Hoy día vamos entonces como tema 1.2 de nuestro capítulo 4, vamos a hablar sobre David y la justificación por la fe. Semana pasada hablamos de Abraham y la justificación, hoy día vamos a hablar de David. Junto con Abraham, como está anotadito ahí, el apóstol va a introducir ahora otra figura del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que es precisamente el rey David, que tal vez un poquito más conocía su historia para nosotros. Abraham no es desconocido, pero tal vez estamos un poquito más familiarizados con David. Lo escuchamos un poquito más en predicaciones, en sermones, en estudios bíblicos, en la escuela bíblica. Está más relacionado con el área de la alabanza, de la adoración, etcétera. ah, Estamos más familiarizados con los salmos que con la vida de Abraham. Por lo tanto, pareciese ser que David es una figura un poco más reconocida. ¿Cuál es la relación que existe entre ambos? Hay una relación que existe entre Abraham y David para que Pablo los presente a ambos como ejemplo de la justificación por la fe. Es necesario entender que el tema del contexto inmediato del que estamos tratando aquí en el capítulo 4 y que lo vamos a tratar en el capítulo 5 y en el capítulo 6 y en el 7 y en el 8 y en el 9 y en el 10 y en el 11 y en el 12 y el 13 hasta el 16 porque Romanos como tema central dijimos la primera clase de Romanos que como tema central diría yo es precisamente este, la justificación por la fe. Por lo tanto, cada vez que ustedes se introduzcan a cualquier capítulo del libro de Romanos, se van a encontrar con la idea, con el contexto central de esto. Entonces es necesario entender que el contexto inmediato de este capítulo 4 es precisamente la justificación por la fe. Anteriormente, en el capítulo 3 que ya lo estudiamos hace una semana atrás, ya Pablo utilizó una cita de un salmo penitencial que es el Salmo 51 del rey David, en el que registra la situación y la confesión de David con ocasión del pecado cometido con Betsabé, que todos sabemos que David con Betsabé comete adulterio y conocemos un poquito esa historia. Y esto ocasionó además del adulterio la muerte de Urías porque David manda matar a Urías para tratar de encubrir un poco su pecado. Romanos capítulo 3 verso 4 anteriormente decía, así está escrito que seas tenido por justo en tus palabras y que triunfes cuando te juzguen. Una expresión de David que ya introduce Pablo en el capítulo 3 de Romanos, que seguramente no nos habíamos dado cuenta. Bueno, ahí introdujo Pablo una frase del rey David en uno de sus salmos, que es el Salmo 51. Así que ahora en esta nueva cita que estamos estudiando, capítulo 4 de Romano, ahora puntualmente el verso 6 al 8, el salmo también de David expresa la felicidad, la bienaventuranza, la dicha, el gozo, la gran bendición de aquel a quien Dios atribuye justicia sin la necesidad de que hayan obras de por medio. Por lo tanto, la relación directa que podemos decir antes de introducir en estos versos,
La relación más directa entre ambos, entre David y Abraham, está plenamente definida por el apóstol aquí respecto a la justicia sin obras. Los dos, Abraham y David, convergen o coinciden en el hecho de la justificación por la fe al margen de las obras. No necesitaron hacer para que Dios los justificara, sino que se les fue atribuido eh, justicia. Dios les atribuye a todos ellos, tanto a David como a Abraham, les atribuye, les imputa justicia. Así que el alcance de la justificación eh, lo vamos a apreciar entonces en los versículos siguientes que vamos a estudiar, pero de momento la referencia a los salmos es súper concreta, aquí en estos versos que iniciamos leyendo. El hombre es feliz, es dichoso, es bienaventurado cuando Dios le atribuye justicia sin necesidad de obras. A quien Dios atribuye justicia es aquel a quien ha creído. La felicidad mencionada aquí por el rey David en los versos 7 y 8, ¿cierto? Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, o el verso 8, dichoso aquel cuyo pecado el Señor le perdona, esa dicha, ese gozo, David dice que lo siente aquel a quien Dios le otorga justicia solamente por el hecho de haber creído. Esa felicidad mencionada por David va vinculada entonces a la operación de la gracia. Es de esta forma que entonces, como lo dijimos la semana pasada, que el tema de la gracia puntualmente y la justificación por la fe no son nuevas revelaciones de Pablo para el tiempo en el que vivía, sino que es un tema ya citado en el Antiguo Pacto y aquí el apóstol Pablo se lo muestra a los judíos que dudaban de este mensaje del Evangelio. ¿Qué dice entonces el verso 7, que es el primero que vamos a entrar a estudiar? Dice dichosos o bienaventurados o felices aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y que se les cubren los pecados. ¿Cómo no va a ser feliz? ¿Cómo no va a ser dichoso alguien a quien Dios les dice, tus pecados son perdonados, tus transgresiones son cubiertas, no hay más pecado en ti porque yo los cubro, está diciendo el Señor? ¿Cómo no se va a sentir dichoso, feliz alguien quien sin la necesidad de sus obras para lograr llegar a alcanzar, a conseguir justicia o perdón por sus transgresiones, que Dios le diga, no lo necesitas, solo cree, a través de mi gracia recibes perdón por tus pecados? Por supuesto que es dichoso, dice el salmo que está citando aquí David, este salmo que precisamente está tomado del Salmo 32, verso 1 y 2, donde David dice, dichoso aquel a quien se les perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Y el verso 2 del Salmo 32, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oh, porque Pablo se equivocó, no dice eso el Salmo 32, verso 1 al 2, él está diciendo otra cosa. Pablo está citando de memoria un salmo y su idea central y lo hace casi perfecto. Dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño, dice el rey David en el Salmo 32, verso 2. Así que es probable que este Salmo 32 fuese escrito como una experiencia personal del perdón que David había recibido por su pecado. En el Salmo 51 encontramos que David expresa su confesión. El Salmo 51 es la confesión de pecado de David, en el cual había caído cierto adulterio, homicidio, mentira, etcétera. Todo en un solo momento y todo como consecuencia de un momento. Así que el Salmo 51, David expresa su confesión. Ustedes conocen ese salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, tu bondad, ¿cierto? Y luego le dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado, ¿cierto? Ahí él confiesa su error. Y luego en el Salmo 32, que es un salmo anterior, ustedes saben que no necesariamente los salmos están ordenados capítulo a capítulo porque así los escribió el rey David, sino que es para darle un orden de lectura nada más. Los salmos no están ordenados por momentos, o sea, Salmo 32 no necesariamente es un salmo que escribió antes del suceso que vivió, que lo expresa Salmo 51, sino que están ordenados por el orden que le dieron los que escribieron o redactaron la Biblia impresa, ¿cierto?
que le dieron un orden con capítulo y versículo, pero no necesariamente responden a un orden de sucesos, ¿ya? Salmo 51 expresa confesión de pecado y en el 32 está el recuerdo de esa experiencia, cómo se siente David. Dicen muchos de los estudiosos que este Salmo 32 fue escrito por eso, de cómo se siente David al recibir el perdón de parte de Dios. Es un recuerdo de la experiencia que él vivió al respecto. David había cometido un grave pecado que está ahí, quedó registrado en en el 2 de Samuel capítulo 11 y es notable ver cómo Dios permite que queden registrados los errores de quienes nosotros llegamos a admirar como grandes hombres de la fe, como lo fue David, que fue un tremendo hombre de Dios, un tipo de Cristo. Y lo vemos ahí en el libro de Segunda de Samuel capítulo 11, el registro de su gran pecado, de su gran error, de su caída. Queda como registro para nosotros los hombres, para que finalmente de alguna manera tomemos ejemplo. Yo creo que tienen mucha idea esto, pero que tomemos como ejemplo que grandes hombres de Dios pudieron llegar a ser lo que son aún, aún presos de su naturaleza carnal que los llevaba a pecar, a cometer errores, pero que no fue un impedimento para que Dios los limpiara, los levantara y los utilizara y llegaran a cumplir propósitos gloriosos en Dios. Y ahí queda registrado entonces este gran pecado cometido por David en 2 Samuel capítulo 11, que lamentablemente es de lo que muchos se acuerdan de David, más que de lo grande que fue. Y en el Salmo 32, entonces, David expresa la felicidad de saberse perdonado y justificado por la gracia sin mérito alguno. Esta palabra bienaventurados o dichosos que estamos leyendo aquí, si nos fijamos, David la expresa en plural, no en singular, sino en plural, para que nadie piense que solo algunos pueden alcanzar esta bendición, sino que esta bendición del ser dichosos es de alcance general para todo el que crea. No hay una exclusividad para algunos. Llama bienaventurado a un hombre que no era justo, sino todo lo contrario, que no obraba el bien, sino que hacía el mal, cuyos pecados e iniquidades eran evidentes. Y a estos tipos de hombres les son perdonadas las iniquidades, que son los actos fuera de la ley. Esas son las iniquidades, es cuando traspasamos, se traspasan los, los mandamientos de la ley del Señor. Así que todo acto fuera de la ley es considerado una iniquidad, una transgresión. Así que es por la transgresión de la ley que se manifiesta la realidad del pecado. Sin ley no había como mostrarle el pecado al ser humano. Así es que la ley viene a hacer esto, viene a manifestar la realidad del pecado en el ser humano. Así que es por la transgresión de la ley, entonces se manifiesta esta realidad de pecado. Se trata de un pecado cometido con conocimiento de causa por parte de David. Por lo tanto, el transgresor solamente debería esperar el castigo. Eso es lo que la ley dictaba. Si es un pecado con conocimiento de causa, lo único que David podía esperar, en este caso puntual David, es un castigo. Romanos 1:18 dice, que ya lo mencionó Pablo anteriormente en el primer capítulo de esta carta, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. La ira de Dios contra la impiedad y la injusticia del hombre se revela, se presenta ante ellos. Pero, sin embargo, las iniquidades de David le son perdonadas. El perdón en este caso es mucho más que la remisión de un castigo, según lo que estamos viendo aquí. Es es la restauración de una esfera de amistad y de comunión con Dios imposible antes de la cancelación del problema del pecado. Si el pecado continuaba ahí, era imposible que David pudiese volver a tener una restauración en su amistad y comunión con Dios. Tenía que salir este problema del pecado, debía cancelarse este problema para que David volviese a tener esta comunión con Dios. Tenemos un ejemplo muy conocido que es el ejemplo del hijo pródigo, ¿cierto? Es súper ilustrativo, que está por ahí registrado en Lucas capítulo 15. Es el fiel reflejo de lo que estamos hablando en este momento. Cuando él regresa a la casa del padre, el hijo pródigo, y el padre es movido a misericordia, dice que corre, ¿cierto?, al encuentro del hijo pródigo para darle un abrazo de paz y un beso de reconciliación. Lucas capítulo 15. Así que
En el perdón está involucrado también el corazón de quien perdona. Ahora, en la lectura del Salmo de David, Salmo 32, se aprecian los pasos para alcanzar el perdón divino, y esto David lo expresa en el mismo capítulo 32, pero en el verso 5. El verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y a causa de eso dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es apreciamos aquí entonces el paso para alcanzar el perdón divino. David dice, mi pecado te declaré. Hay una confesión, no se guarda, sino que ante Dios abre el corazón y confiesa, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi iniquidad estuvo al descubierto, tú lo sabías, lo veías, pero no solamente le bastó a David con decir, tú lo sabes, Señor, tú sabes que me equivoqué. No, él dice, yo lo declaré mi pecado. No sencillamente dije, Señor, aquí estoy, pecador, tú sabes las cosas que hice. No. David abre el corazón y con su boca declara lo que hizo y no encubre su iniquidad. Y dice, confesaré, dijo David, mis transgresiones a Jehová, y a consecuencia de eso dice, y tú perdonaste. No va a ver si con la confesión va a haber perdón, sino que dice que confiesa sus transgresiones y Jehová lo perdonó. Perdonó la maldad, dice David, de mi pecado. Así que no se trata de contar a Dios la maldad que Él conoce, sino declarar que aquello no es conforme a su voluntad, decirle, Padre, este es mi pecado y no es lo correcto. Por eso lo confieso, por eso lo declaro que no estoy haciendo tu voluntad. No es tratar de encubrir el pecado, sino que, es decir, no es buscar justificación u ocultar la razón verdadera de la iniquidad, sino confesar el pecado. Así que será preciso entender bien qué quiere decir esta expresión de confesar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta expresión de confesar? Esta palabra que confesar, que procede del latín y que significa algo así como decir lo mismo, decir lo mismo. De modo que cuando se confiesa el pecado, se afirma aquello que Dios está diciendo sobre la acción que se confiesa. Afirmo al confesar, estoy diciendo lo mismo. Dios me dice, tú hiciste esto. Yo, en base a eso mismo que Dios está diciéndome, me está mostrando que Él sabe, yo confieso, digo lo mismo. Sí, Señor, confieso mi iniquidad. Lo que tú estás diciendo es así. Esto yo lo he hecho. ¿Ah? Y de esta forma, esta acción de confesar produce eh, que Dios haga una restitución en la vida del que está manifestando su error. Cuando David confesó, a, cuando David confiesa su pecado, enfatizó delante de Dios que reconocía la prohibición quebrantada y la transgresión cometida delante de Dios. No solo contra las personas afectadas, porque aquí hubieron personas afectadas en el pecado de David, no solo contra ellos, sino especialmente contra Dios, puntualmente contra Dios, que era para David lo más importante. Fue venir a Dios reconociéndole que merecía la condenación que marcaba la ley para semejante iniquidad y extender, por supuesto, una mano de fe implorando misericordia divina. Él sabía que merecía el castigo a causa de lo que la ley mandaba, pero estaba de alguna forma presentando su fe ante Dios, implorando, rogando misericordia divina. Así que es evidente que el perdón concedido no vino de una restitución humana, sino de la manifestación de la gracia divina. Dios puede perdonar el pecado, pero solo a través de Cristo. Por eso también lo vimos la semana pasada en el caso de Abraham, que se utiliza la expresión que le fue contado por justicia, porque todo es a través de Cristo. Es como ver el pasado y el futuro cómo se unen en una sola persona, que es Cristo y su sacrificio, porque solamente Cristo y a través de Él podemos recibir perdón de pecados. Eso dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No dice que Dios los perdonó solamente, porque el perdón lo recibimos en Cristo. Por esta causa es que Pablo utiliza mucho esa expresión
de que le fue contado por justicia a Abraham. Porque, y lo vimos la semana pasada, pero lo retomamos de nuevo. ¿Por qué? Porque la única forma de que el ser humano recibiese perdón era a través de Cristo, en Cristo. Todo lo que en el pasado Dios perdonó, había una figura, recuerden la figurita del templo, ¿cierto? Que el sacerdote una vez al año ofrecía un cordero, ese es tipo de Cristo, de lo que iba a venir. Por lo tanto, cuando la nación de Israel recibía perdón a través de ese acto que Dios aceptaba, en cierta forma Dios estaba aceptando el sacrificio futuro de Cristo que restauraría la comunión del ser humano con Dios, porque todo era a través de Cristo. Todo hacia atrás es una representación. Por lo tanto, si a Abraham le fue contada sus obras por justicia, a David también fue, es porque Dios estaba mirando hacia el futuro el sacrificio que ya venía a través de Cristo. Dios puede perdonar el pecado solo en Cristo, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Y todavía más, la bienaventuranza o la dicha de la que está expresando David aquí comprende también el saber que los pecados han sido cubiertos. El verbo que utiliza aquí el apóstol es la idea de cubrir algo, pero completamente, absolutamente. No que queden partes sin tapar, sino que lo cubre absolutamente. Ese es el verbo que está utilizando aquí Pablo. Es un verbo enfatizado con una preposición que significa sobre, esa preposición sobre. Esto significa cubrir por encima algo, ¿ya? Cubrir completamente por encima, lo que da la idea de cubrir completamente de modo que no se puede ver. No es una cubierta que tapa superficialmente, ¿ya? No es la mantita que usted le pone a la comida cuando le queda encima de la mesa para que no se vea un poquito, sino que es que le tira un mantel encima que cubre la mesa completa. Esa es la idea que está presentando aquí el apóstol Pablo. Es cubrir completamente por encima y que nada se pueda ver, que quede absolutamente tapado. De eso está hablando Pablo aquí cuando habla de cubrir. En la antigua dispensación, ¿cierto? La de la ley, hasta el sacrificio de Cristo, en la antigua dispensación, hasta el sacrificio de Cristo, en ese tiempo, los pecados eran cubiertos pasándolos Dios por alto. Eso es importante que lo aprendamos. Cuando el sacerdote entraba al templo y ofrecía el sacrificio, eso era una figura, pero no era que Dios estaba cubriendo el pecado del pueblo, Dios estaba pasando por alto el pecado. Porque la única figura final que podía perdonar absolutamente y limpiar absolutamente al ser humano era Cristo, y Cristo todavía no venía a ser ofrecido por nosotros. Por lo tanto, en la antigua dispensación, hasta el sacrificio de Cristo, los pecados del ser humano eran cubiertos, pero Dios pasándolo por alto. Así que, por ejemplo, Romanos capítulo 3 verso 25. Esa escritura de Romanos 3:25, si la quieren anotar aparte, dice, Dios lo ofreció a quien, a Cristo, Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en la dispensación pasada, anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. No dice que había cubierto la transgresión del ser humano. No dice que había eh, perdonado el pecado del ser humano. Pablo dice que anteriormente, como Dios es un Dios paciente, en su paciencia, que la utilizó Dios en el pasado, dice anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿Por qué? Porque la vista estaba puesta a la obra, hacia la obra expiatoria que se llevaría a cabo por Cristo Jesús en la cruz. Dios estaba mirando hacia el futuro. Sin embargo, hecha ya la ofrenda de Cristo mismo por los pecados ahora ya no son solo cubiertos, sino llevados por Cristo. Esto es que Dios nos separa plenamente eh, del pecador que cree. Dios hace una separación. Lleva nuestros pecados en Cristo. Así que tal fue la presentación de Juan el Bautista de este Cristo que carga el pecado del ser humano, que lo lleva,
se saca del ser humano ese pecado y lo lleva a él, sobre él. Tal fue la presentación de Juan el Bautista que hizo de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta misma forma lo presentó Juan en el capítulo 1, verso 29. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo con exclamación, aquí tienen al Cordero de Dios que quita, lo saca, lo separa, quita el pecado del mundo. Todavía estaba el pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo que hacía en su paciencia era pasar por alto, pasar por alto. Ese era en cierta forma el perdón que Dios ofrecía, era pasar por alto la iniquidad del ser humano, pero aún no estaba sacado el pecado del hombre, no era separado de él, porque todavía no estaba la figura de Cristo. Pero cuando Juan lo ve, dice, este es el Cordero, el que quita el pecado. ¿Ya? Eso es súper importante que lo entendamos, porque la única figura bíblica, el único medio bíblico para que el ser humano recibiese perdón de sus pecados y fuese limpio de ellos es Cristo y no hay otro. El perdón y la cancelación del pecado ah, ante la justicia de Dios es posible porque Jesús fue manifestado para anular el pecado por el sacrificio de sí mismo. Jesús en su sacrificio anula el pecado. Eso dice Hebreos capítulo 9, verso 26. Pero ahora, en este tiempo, ahora en la consumación de los siglos, este es el tiempo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, cuando Cristo Jesús nos cubre con su sangre a través de su perdón, quita de en medio del ser humano el pecado, lo quita, ya no sigue haciendo el daño que viene haciendo. Pecamos, nos erramos, sí, pero no está metido en medio nuestro ahí. Que Cristo lo saca. Por eso es que nuestra vida debe ser en Él. En Cristo es la única forma de que el ser humano reciba perdón. Cristo es la figura que limpia, que perdona, que santifica, que purifica. El sacrificio expiatorio y sustitutorio también, no solamente expiatorio porque expía, limpia, lava el pecado, sino también sustitutorio porque sustituye al ser humano que era el que debía estar en la cruz. Usted y yo en la cruz. Cristo dice, no, yo voy a sustituirte, yo voy a tomar tu lugar. Así que el sacrificio expiatorio y sustitutorio a la vez se produjo en el tiempo que Dios había determinado para ello. ¿Cuál era? Según Hebreos, la consumación de los siglos, pero ahora en la consumación de los siglos. De otro modo, como escribe el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es el momento exacto en el plan de redención que había establecido Dios desde antes de la creación del mundo. Ese es el tiempo y no hay otro. ¿Cuál es el momento? El que Dios había estipulado en su palabra. Pablo escribe en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, que pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, cuando nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Así que en Él, en Cristo, se determinaba incluso el tiempo que en la historia de la humanidad había sido establecido para llevar a cabo sus propósitos. No se produjo el hecho antes ni después, sino en el momento que Dios había determinado en Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que estamos hablando de Abraham, de David, de cómo ellos recibieron gracia, de la justificación por la fe en el pasado, era un hecho que Dios lo toma como, por eso dice de Abraham, se le tomó sus obras, se les imputaron porque como justicia, se le tomaron como justicia porque Dios estaba mirando esa futura en Cristo. Él es la figura redentora y no hay otra. Miren cómo el pasado y el presente se conectan a través de Jesucristo, tomando las obras de dos hombres, porque Abraham fue salvo por la fe, por creer en Dios, cómo se conecta desde el pasado hasta el tiempo de Cristo, todo se conecta para que dos hombres que no tienen relación con Pablo que está escribiendo aquí, porque son épocas absolutamente distintas, se conecten y tengan relación con la obra que Cristo iba a hacer, la justificación solo por medio de la fe. ¿Por qué? Porque no existe otro medio redentor. Los pecados, como tengo anotado ahí, están cubiertos delante de Dios, de modo que nunca más Él se va a acordar de ellos para traerlos a juicio, según Hebreos capítulo 10, verso 17, que dice que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones.
Esa es la gran bendición que alcanza definitivamente a quienes están en Cristo. El texto enfatiza la consecuencia de una sentencia condenatoria que ha sido extinguida porque no queda absolutamente nada pendiente de pago. Por eso que ese pensamiento de deuda que muchos cristianos tienen está mal. No hay deuda. Cristo la canceló. Yo no debo nada, tú no debes nada. Si estás en Cristo no hay deuda. Cristo la pagó por nosotros. Ahora corresponde que en base a esa nueva vida cristiana que Cristo nos ofreció a través de su sacrificio, nosotros vivamos conforme Él quiere que vivamos. Pero deuda no existe. Cristo ya la pagó. Si tú dijeras, Señor, te debo, tengo que pagar algo por lo que tú hiciste, estaría diciendo que el sacrificio de Jesucristo por ti no fue suficiente y que también necesitas hacer algo. Cristo ya lo hizo todo. Y son las obras de Cristo las que deben ahora experimentarse en nuestras vidas y nosotros mostrarlas a la humanidad. Así es que de la condenación por el pecado diremos que no queda ninguna deuda. El sacrificio de Cristo lo que hizo fue cancelar absolutamente la deuda del pecado que había en nosotros, porque al creyente se le perdonaron los pecados en Cristo Jesús, todos sus pecados. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. La justificación es asunto definitivo para quienes están en Cristo, revestidos de su justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios ha puesto al creyente en un lugar de victoria que es Cristo mismo. Cristo es nuestra victoria sobre el pecado. Y el último verso que tenemos que tratar, que es el verso 8, nos habla algo similar y con ese verso vamos a cerrar, que es el capítulo, verso en el verso 8, dice, dichosos o bienaventurados, que es la palabra que venimos trabajando, aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Otra expresión del salmista David en el Salmo 32, verso 2. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Este último texto utilizado para confirmar bíblicamente la justificación por la fe conduce al resultado final de esa justificación que, vinculada absolutamente con la obra redentora de Cristo, trae como consecuencia un perdón amplio de los pecados del salvo, de modo que la imputación de culpabilidad que acarrea sobre el impío desaparece definitivamente para quien es salvo. El énfasis de este texto está en la expresión no inculpa o no toma en cuenta. Ese es el énfasis de este verso 8. Dichoso, bienaventurado aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ese es el énfasis de este texto que estamos leyendo. Esto no significa que Dios no tenga en cuenta el pecado o que ignore la transgresión. Como que me da lo mismo. No significa que Dios no tenga en cuenta el pecado o que ignore la transgresión del ser humano, sino que por haberlo cargado sobre Cristo en la cruz, el pecador que acepta la obra redentora queda disculpado, queda perdonado y no es inculpado de pecado, por cuanto la culpa con las consecuencias resultantes de ella queda satisfecha absolutamente por Cristo en la sustitución que Él hace, una sustitución personal que llevó a cabo para que todos los que crean en Él la reciban. A quien Dios declara justo, de ningún modo puede ser inculpado. Si Dios me declara justo, nadie me puede culpar por mis pecados. Solo Él, y Él me está declarando justo. Romanos 8:1 inicia diciendo, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo o unidos, como dice, me gusta como dice la NBI, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Mientras estemos en Él, es nuestro lugar seguro. Y David sabía súper bien qué era esa bendición. Él había pecado gravemente, no fue un pecado sutil, no fue un pecado de omisión o una mentira pequeña, que son pecados.
pero a veces pareciera que nosotros le ponemos tamaño o gravedad a los pecados, unos más graves que otros. Pecado es pecado, pero el error de David fue algo grave. Él había pecado gravemente en su relación adúltera que tuvo con Betsabé y había proseguido hasta condenar a muerte a un inocente que era el marido de Betsabé, el Urías, y actuó de modo que muriese este hombre en el campo de batalla, lo dejó solo ante sus enemigos, y sin embargo la confesión de David igualmente fue aceptada por Dios, perdonándole plenamente y no inculpándole aquel pecado. Sin embargo, no debemos olvidarnos que el pecado acarrea consecuencias sobre el que pecó. No debemos olvidarnos que nuestros pecados acarrean consecuencia sobre quienes pecamos. No podemos huir de las consecuencias. No quiere decir que Dios no hubiera perdonado plenamente a David. Algunos creen que porque hablamos de las consecuencias, entonces Dios no perdona plenamente. No es así. No quiere decir que Dios no hubiera perdonado plenamente a David y que nunca más traería juicio sobre él aquel pecado para condenación, pero la fidelidad divina exige que aquello dispuesto en su ley para la transgresión se lleve a cabo en la vida de David de igual forma. David mismo juzgó, David mismo juzgó correctamente cuál debía ser la pena impuesta sobre él a quien hubiera hurtado de una cordera, según la alegoría que tiene ahí con Natán. Recordemos que cuando David peca con Betsabé, llega ante él el profeta Natán y le cuenta una historia de un hombre que había robado una corderita a alguien que solo tenía una, aún él teniendo muchísimas, va y toma la de otro que solo tenía una y se la quitó y David dice, tal hombre merece la muerte, merece las penas del infierno y Natán le dice, bueno, ese hombre David eres tú. Y ahí no le gustó tanto la, la consecuencia del pecado, pero David estaba utilizando la misma ley para sin estar dándose cuenta, estaba presentándose la ley ante él mismo de las consecuencias del error que había cometido, porque la ley exigía en Éxodo capítulo 22, verso 1, dice que cuando alguno hurtare un buey o una oveja y la degollare y la vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Por esa razón es que Natán le presenta esta alegoría de la ovejita que se robó tal hombre. Por esa oveja, la ley decía que él tenía que pagar, tal hombre tenía que pagar 4 ovejas más. Y si ustedes revisan la escritura, la determinación que tuvo el cumplimiento en la vida de David es letal, porque aunque Dios perdona a David, la escritura dice que David tomó una oveja, según la ley, tomó una oveja, ¿cierto? Que fue Betsabé, que era la única que tenía Urías. Aún él teniendo a su harén todas las mujeres que quisiera como rey, pero tomó la única de Urías, y esa única, según la ley, el que tomaba una oveja debía devolver 4 ovejas. Y la escritura enseña que David perdió 4 de sus hijos. David, eh, en segunda de Samuel capítulo 12 18 pierde el hijo de Betsabé. En segunda de Samuel capítulo 13 David pierde a su hijo Amón. En segunda de Samuel capítulo 18 verso 15 David pierde a Absalón. Y en Primera de Reyes capítulo 2 verso 24 pierde a Adonías. Pierde 4 de sus hijos, pagando la consecuencia de su pecado. Quitó una oveja, Urias, pero él perdió 4. Pero con todo eso, a pesar de acarrear con las consecuencias de su grave pecado, su pecado fue remitido y Dios no lo trajo delante de sí para juzgarlo ni para destruirlo, porque era lo que correspondía por su pecado. Dios lo perdona, pero acarrea las consecuencias. Pero tal pecado fue perdonado por Dios y tal perdón produjo la mayor bienaventuranza en David, que lo reconoce de esta forma en los salmos que hemos leído. No imputar el pecado significa que el pecador creyente no está ya bajo la ira de Dios y su juicio. Eso significa cuando Dios no perdona tu pecado, lo cubre
lo limpia, lo lava, significa que el pecador creyente no está ya bajo la ira de Dios y su juicio, de manera que justificar lleva aparejado el perdón del pecado. La justificación por la fe lleva aparejado, lleva junto con ella el perdón de tu pecado. En ese sentido, cuando Dios perdona, cuando Él perdona el pecado, establece su justicia, pero debe entenderse que el pecado solo puede ser perdonado porque Dios revela su justicia en la obra que hizo Cristo en el madero de la cruz. Tanto Abraham como David, que son mencionados aquí por Pablo, podían ser puestos como ejemplo de lo que significa alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe. Abraham fue declarado justo porque le fue contada su fe por justicia, y David lo fue también porque Dios perdonó su pecado. Esta es la relación de ambos respecto al perdón. Abraham fue declarado justo porque le fue contada su fe por justicia, y David también fue justo porque Dios perdonó sus pecados. Y en ambos casos se aplica la gracia de Dios sin el esfuerzo propio del hombre. Porque a pesar de que Dios perdonó a David, su error trajo consigo consecuencias tristes. Pero aún así se aplica la gracia de Dios. Porque sin su esfuerzo, sin tener que hacer nada más que confesar su pecado, según mismo David lo plantea, él recibe el perdón y la limpieza en su vida de la transgresión que había cometido. Aún así, es notable considerar, para ya cerrar, es notable considerar que muchas veces no le tomamos el peso a nuestros errores que cometemos. Todos los errores que cometemos en la vida acarrean consecuencias. Y si son errores, son consecuencias malas. Porque todo tiene un fruto, todo lo que hacemos tiene un fruto. Y en algún momento repercute. En algún momento tiene su pago. En algún momento, lamentablemente, para nosotros, nos vemos afectados por ello. Por esta causa, David, a causa de su error, pierde 4 de sus hijos por su pecado. Dios lo perdonó, lo limpió en su gracia infinita, pero acarrió consecuencias. Por lo tanto, creo que una de las am, cosas que más debemos rogar a Dios en su infinita misericordia, porque eh, Él nos perdona, dice que Él perdona todas nuestras transgresiones. Primera de Colosenses, o sea, perdón, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2, Segunda de Corintios, Él perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones. Es un Dios lleno de bondad y de amor, perdona. Pero sería bueno que dentro de nuestras oraciones estuviese también el pedirle, Señor, yo he confesado mi pecado, he confesado mis errores, líbrame, te lo ruego en tu misericordia, en tu bondad, como usted quiera orarlo, líbrame de las consecuencias que pueden acarrear. A veces hay errores que los cometemos porque, total, soy débil. Es cierto, somos débiles, pero sería bueno que dentro de esa debilidad a veces pensáramos en las consecuencias de lo que vamos a hacer. En muchas ocasiones, eh, cosas que decidimos hacer afectan a nuestros hijos, afectan a nuestras familias, afectan a nuestro entorno, afectan a terceros, como el caso de David. Afectó a terceros su error. Quiso tomar un momento de placer con Betsabé, pero indirectamente destruyó la vida de Urías. E indirectamente recibe el castigo de su error, la consecuencia de su error perdiendo a sus hijos. Y a veces no medimos eso, no medimos lo que viene, ¿cierto? No medimos la consecuencia. Si cometo una falta pública, por ejemplo, siempre pongo el caso de las reglas del tránsito. Si cometo una falta, me salta una luz roja. Es probable que si un carabinero me ve, lo más probable es que me pase un parte y a lo mejor si me toco con un carabinero que sea buena onda por ahí, me lo perdone, aunque no debería y me lo perdone. Puedo llamar incluso a alguien que conozca, a un carabinero importante, lo llamo y sabéis que me quieren partear por esto, otro, y tal vez se la pasen. Pero tal vez ese error tenga una consecuencia mayor, y es que tal vez no solamente al pasarte una luz roja te va a llegar un buen parte, sino que puede haber un accidente grave que te cueste tu vida o la vida de los tuyos. Todas las cosas que hacemos en la vida
acarrean consecuencias. Nuestras decisiones, lo que decimos, lo que pensamos, cómo actuamos, cómo miramos, cómo hablamos, etcétera. Todo lo que hacemos en algún momento de nuestras vidas va a acarrear consecuencias. Y esas consecuencias son de las que nosotros tenemos que rogar a Dios. Yo sé que cuando confesamos el perdón a nuestros pecados, pero esas consecuencias son las que hoy te estoy haciendo un poco intentar reflexionar en que oremos a Dios. Señor, yo sé que tú me perdonaste, pero también sé que mis errores traen esto. Viene esta rueda, ¿cierto? Que se me viene encima. Tal vez va a ser hoy, va a ser mañana, pasado, más adelante, no lo sé. Pero tal vez se venga. Líbrame o prepárame para para ese momento. Y, y ruego a Dios que esta enseñanza que estamos recibiendo de parte de David nos ayude a reflexionar en eso antes de hacer. Tengo muchas ganas de hacer esto, sí, pero si lo hago, ese es el punto. No es necesariamente que Dios no te pueda perdonar o que Dios no me pueda perdonar. Dios puede hacerlo y lo va a seguir haciendo porque Él borra todas mis iniquidades. Por Él quiere librarme de lo que puede venir. Y ese es el punto al final al que quiero llegar. Que Dios nos libre de lo que puede venir. Que Dios nos libre y en su misericordia y bondad nos saque de ese lugar hacia donde vamos a causa de lo que hicimos. ¿Puede hacerlo Dios? Puede hacerlo Dios. Si en su bondad y misericordia quiere hacerlo, puede hacerlo.